de 6 pasos, de 6 meses, para poder nosotros evangelizar, para poder nosotros discipular, para poder nosotros hacer crecer el reino de los cielos. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, el primer paso, ¿cuál era? ¿Cuál era? Fuerte. El primer era, los que no escucharon, ¿cuál era? Consagración. El mes 1 es consagración. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿sí o no? Nuestro trabajo es ser discípulos y hacer discípulos a las naciones, pero nosotros vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos complicados. Escuchaba el día de ayer una profecía de una profeta que ella estaba hablando para el 2020 y los años por venir. Y decía esta profeta que en los años por venir el mundo se va a polarizar. El Hijo de Dios y todo lo demás. El Hijo de Dios, Cristo Jesús y todo lo demás. Y entonces todo empieza a encaminarse en este mundo, empieza a polarizarse de tal manera que los cristianos de los últimos tiempos tenemos que ser cristianos preparados, listos para enfrentar circunstancias, cristianos llenos del poder del Espíritu Santo, cristianos verdaderos y radicales. Ese es nuestro trabajo, ¿sí o no? Sin embargo, hay muchas cosas que a veces nos estorban, hay muchas cosas que tenemos que ir quitando, pero sabes, es bien difícil que nosotros podamos querer cambiar, es difícil sabemos y somos conscientes que tenemos que cambiar, pero es bien difícil querer cambiar y no acercarse a la fuente de poder, ¿sí o no? ¿Cuántos son conscientes de que tenemos que cambiar? Que hay cosas en nuestra vida que tienen que ir desapareciendo. Levanta tu mano. Sí somos conscientes que tenemos que ir dejando cosas. Ahora, levanta tu mano si tú haces algo por quitar esas cosas de tu corazón o de tu vida. Ya a lo mejor son menos, ¿no? ¿Cuántos saben que tienen que ir al médico? ¿Cuántos van al médico? No, pues ya menos. Ahora, de los que ya fueron, ¿cuántos llevan el tratamiento del médico? ¿No? ¿Sí me explico? Es lo mismo. Nosotros tenemos que dejar cosas, nosotros tenemos que dejar de hacer cosas, pero es bien difícil lograr algo si nosotros no nos acercamos a Dios. El Evangelio no es magia. El pegarnos de Jesús nos hace ser transformados. No es mágico. No funciona así. Yo no sé si tú te has dado cuenta que somos como cristianos a veces muy livianos en la manera de pensar. Nuestra manera de pensar es muy liviana y dejamos de lado muchas cosas importantes. Yo pienso, en la mañana meditaba, si ahorita que las cosas están bien relativamente en el mundo, si ahorita que las cosas están bien en tu familia, en mi familia, tenemos a veces muchos pretextos para no buscar a Dios. Imagínate cuando verdaderamente haya persecución, cuando haya dificultad, ¿qué más difícil tiene que ser? Yo me acuerdo mucho del día que tembló hace 3 años. Hace 3 años que tembló el 19 de septiembre. Que hicimos una reunión de oración. De verdad que yo quedé sorprendida porque creo que fueron más personas que un domingo en la oración, ¿sí o no? ¿Alguien estuvo ahí? Fueron más personas que el domingo. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Pero por qué estamos esperando como cristianos que Dios nos arrime como un golpecito para que nosotros podamos dar un paso? Nuestra vida tiene que ser transformada.
y estamos hablando de consagración. Y Dios te hablaba algo en estos días que pasaron. Y quiero que vayas conmigo en tu Biblia. Vamos a Jueces. Vamos a Jueces. ¿Ya están ahí? Jueces, capítulo 13, versículo 5. Hay una palabra en el Antiguo Testamento que se llama nazareo. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Alguien sabe lo que era un nazareo? Si hemos escuchado, ahorita les voy a explicar qué significa. Estamos hablando de Jueces capítulo 13. Vamos a leer desde el primer versículo. ¿Ya lo tienen? Díganme amén. Jueces capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. ¿Quién fue el que los entregó? Mira el contexto. Quiero explicarte el contexto de lo que está pasando. ¿Quién los entregó? ¿Por qué los entregó? Porque hicieron lo malo. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová, que la Biblia cuando habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento habla de la persona de Jesús. Y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, ¿qué dijo? ¿Qué dice ahí? No bebas vino, ni sidra, ni cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. ¿Y qué más? Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. ¿Qué significa esta palabra? Fíjate, te voy a explicar. Esta palabra efectivamente viene del hebreo nazir, y que significa separado, consagrado, apartado. Te voy a poner un ejemplo muy doméstico. Si tú quieres hacer lechuga, por ejemplo, vas a cocinar y vas a cocinar con lechuga, pero tienes a tu alrededor en tu mesa, tienes carne cruda, tienes cilantro sucio, tienes manzanas que acabas de sacar de la bolsa del mercado, y entonces tú lavas tu lechuga y desinfectas tu lechuga, y luego vuelves a poner la lechuga en el mismo lugar, así rodeada de la carne cruda, de las manzanas. ¿Sí la acercas a ese lugar? ¿O qué hacemos los cocineros, las cocineras? ¿Por qué? Para que no se contaminen. Para que no se ensucien. Yo tengo que separar lo que yo estoy cocinando para que no se ensucie. O yo no puedo cocinar un bistec, ya quedó cocinado mi bistec, ya quedó bien, y entonces se me ocurre, no sé, ponerle salsa y le voy a poner cilantro sucio a la salsa. ¿Por qué no lo hacemos? Se contamina. Porque se contamina, porque no es correcto mezclar una cosa con la otra. ¿Sabes una cosa? A Dios no le gustan las mezclas. A Dios no le gustan las mezclas. Él separó desde el principio de los tiempos, eso se los predicaba la vez pasada. Él separó, ¿qué separó? Tinieblas de luz. Porque no le gustan a Dios las medias tintas. Y dice Apocalipsis capítulo 4,
cuando habla la iglesia de la Odisea: he aquí que tengo contra ti que eres tibio, que tú no eres ni frío ni caliente, porque a Dios no le gustan las medias tintas. Dios no dijo: voy a hacer un sol, pero va a alumbrar 50%. Porque, híjole, está fallón aquí como que la energía, y le vamos a dejar 50% de luz. Dios hizo un sol para que alumbrara, y Dios hizo una noche, porque a Dios no le gustan las mezclas. Y entonces la palabra consagrar, la palabra nazareo, significaba que esa persona tenía que ser apartada, era exclusiva para Dios. Exclusiva para Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento tú y yo encontramos una palabra que se llama santo. ¿Saben qué significa santo? ¿Qué significa? Apartado. Y entonces, si tú y yo estamos en un mes de consagración, si debemos estar en un mes de consagración, no solo debería de ser el mes, debería de ser de por vida, pero en este mes hacemos más énfasis. ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Ya con ser cristiano es suficiente o no es suficiente? Mira, dice el versículo 6: y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Temíme en gran manera y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día. O sea, ¿cómo? ¿No era momentáneo? No, era, Dios escogió a Sansón, y Dios lo escogió desde antes del vientre de su madre. Antes, porque todavía no se embarazaba. Lo escogió desde antes del vientre de su madre, lo destinó hasta el día de su muerte. Pero fíjate, el objetivo de Dios no era solamente bendecir la vida de los padres de Sansón. Fueron bendecidos con su hijo. El objetivo de Dios era, regresemos al versículo 1, y leamos otra vez: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Alguien tenía que venir a cambiar la historia del pueblo de Israel. Alguien tenía que nacer para cambiar el destino de este pueblo. No eran muchos, no era una generación, era una sola persona. Porque llegó el tiempo, el contexto hizo que se generara un momento en el que Dios destinara que naciera Sansón. ¿Para qué vino Sansón? Sansón vino a traer libertad al pueblo de Israel de mano de los filisteos. ¿Cualquier persona? No, una persona consagrada. Es necesario que nosotros como iglesia voltemos los ojos allá afuera y veamos. Yo sé que muchos tenemos dificultades, problemas, etcétera, pero sabes, un día tú y yo llegamos a Cristo y un día tú y yo llegamos sucios. ¿Sí o no? Desesperados, enfermos, tristes, cargados de pecados, y tú y yo llegamos a Jesús y llegamos mal, pero Jesús nos recibió, nos ha limpiado, nos ha salvado. Y sabes, si tú te has sentido mal y tú has sentido que tu vida, a lo mejor que tú tienes muchos problemas o que nadie entiende tus emociones y tu estado de ánimo, allá afuera hay muchos más. Allá afuera hay muchos más. Y sabes, hay un principio básico en el Evangelio
que a veces perdemos de vista y nos cuesta trabajo regresar. Hay un principio básico en el Evangelio y lo dice en 1 Corintios capítulo 13, y es el amor. Es el amor. Dice la Biblia: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de todos estos es el amor. Yo creo que perdemos de vista muchas veces que el principio de que Jesús haya venido a una cruz, que el principio de nuestra salvación se llama amor. Y dice la Biblia: si tú no tienes amor, imagínate que tenemos ahí una batería con platillos y con tons y con muchas cosas. Y esa batería es marca Tornado. Y acá tengo una batería marca Patito. Y acá tengo una batería marca, una buena marca, no conozco yo. Tama. ¿Una qué? Tama. Una Tama. Y acá tengo una batería Yamaha. Y acá tengo una. ¿A cuál escoges tú de todas las baterías? Yamaha. ¿Sabes? Da igual la batería. Dice la Biblia: si tú no tienes amor, eres un címbalo. O sea, nada. Tal vez haya una diferencia entre el sonido de una y la otra. Desconozco yo de eso. Pero vaya, es una batería que sirve para lo mismo. ¿Sí o no? Y hace ruidito. De nada sirve lo que tú y yo podemos estar haciendo en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, si no tenemos amor para el que está a nuestro lado. Este tiempo, este mes es un mes de consagración, de vivir como apartados para el Señor. El propósito, al igual que Sansón, no somos ni tú ni yo. El propósito no es tu familia solamente. Dios tiene un destino y Dios tiene un propósito que abarca mucha gente, que abarca muchas personas, que abarca un tiempo. Somos parte de una iglesia, de un cuerpo, pero sabes, yo miro a veces con tristeza y a medida que avanzan los años me da más tristeza todavía mirar que los hombres hemos torcido el evangelio de Cristo. Ahora la palabra cristiano si definimos cristiano de acuerdo a este mundo, seguramente no encontraríamos una definición que a nosotros nos guste. ¿Sí o no? Si por las evidencias definimos cristiano, diríamos muchos: ay, no, mejor yo no. ¿Por qué? Porque no hemos sido lo que tenemos que ser. Hay una película, no sé si ustedes la han visto, se las recomiendo, véanla. Ahorita me acordé de esa película, que se llama La máquina del tiempo. Y es una película cristiana en la que un señor de los años de 1800 más o menos viaja a los años, al 1999, una cosa así. Viaja ese señor y llega a la iglesia, llega con los cristianos y entonces está conviviendo y ve que hacen muchos eventos sociales, muchas cosas, y de repente regresa. Bueno, él llega a ese 1900 y dice: yo creo que ya va a ser el arrebatamiento. Y entonces él se empieza a sorprender de la manera en cómo viven los cristianos. Entonces, cuando regresa a su año, dice: estoy sorprendido. Le platicaba al doctor: estoy sorprendido porque veo a los cristianos que solamente hacen eventos, que no predican de la palabra, que van al cine solamente y que se reúnen y que hacen cosas sociales y dejaron a un lado la oración,
dejaron a un lado la santidad, dejaron a un lado la misericordia y ahora tienen como un club social. Pero lo que ellos no han visto es que a ellos, los de los años ya se les acabó el tiempo. Está muy bonita, cuando puedan ver esa película. Vamos a seguir. Ezequiel capítulo 28. Amén. Ezequiel capítulo 28, versículo, déjenme ver que Ezequiel 28, 16. Habla aquí acerca de Satanás cuando fue expulsado. Ya estamos ahí, Ezequiel 28, verso 16, desde el 14. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El 16 lo leemos juntos. A causa, si tú puedes subrayar esa frase, subrayala con rojo. A causa de la multitud de tus contrataciones, pero subrayala bien. Te voy a pintar el panorama. Aquí había un panorama muy bonito. Era un perfecto, era un querubín, era perfecto, estaba en el cielo, daba gloria a Dios. Era la historia ideal, era el sello de la perfección, dice el Señor. Hasta que se halló en ti maldad. Y a causa, cuando tú y yo estamos hablando de la palabra causa, estamos hablando de algo que generó o que está generando un efecto, ¿sí o no? Toda causa genera un efecto. Si yo como mal y tomo mucha sal y no me cuido, estoy haciendo que en unos años yo tenga hipertensión. ¿Cuál es la causa de la hipertensión? Lo que yo hice. Sí, esa es una causa. Eso que yo estoy haciendo va a generar algo, va a producir un resultado, es a lo que voy. Mi manera de ser, lo que yo vivo ahora, va a generar un resultado. ¿Qué resultado generó en el cielo? Dice aquí la Biblia. ¿A causa de qué? ¿Fuerte? A causa de la multitud de tus contrataciones. Voltea con el que está a tu lado y dile contrataciones. ¿Sabes que en el original hebreo habla de negocios y de mercadería? Esa palabra contrataciones tiene que ver con negocios y con mercadería. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, ¿qué pasó? Fíjate, a ver, ojo, pon atención en esto. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste expulsado del cielo. ¿Así dice? A causa de las múltiples contrataciones que tenías, caíste como un rayo a la tierra. ¿Qué dice? A causa de las múltiples contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestro corazón se llene de iniquidad? Esas pequeñas contrataciones, ¿a qué se refiere la Biblia? A esas pequeñas
como dice Proverbios, ¿no? A esa pequeña zorra que echó a perder una viña, a esa mosca que echó a perder el perfume de un perfumista, a esas pequeñas cosas que nosotros damos lugar en nuestra vida, hermano. A eso se refiere contrataciones, mercadería. Fíjate, cuando tú y yo vamos a hacer un negocio, el principio de los negocios es así. Si yo voy a hacer un negocio, mi pensamiento es que mi negocio me debe de convenir a quién. No a los otros, ¿sí o no? ¿A quién le debe de convenir? A mí me tiene que convenir mi negocio. A mi persona, así pensó el diablo. Yo. Y empezó una semilla ahí en él que dio un fruto. Y dice aquí la palabra, a causa de esas contrataciones, esa mercadería, ese negociar, ¿sabes? Es tiempo de que dejemos de negociar con el mundo. ¿Qué le estás negociando? Pero nada más dije una grosería, pastora, solo fue una. ¿A quién quieres convencer? A mí no me necesitas convencer. Al pastor no lo necesitas convencer. A tu esposo no lo necesitas convencer. Pero es que nada más fue una, y es que se la ganó. Porque deberías de haber visto, pastora, así. Esas pequeñas contrataciones. Y entonces nos llevan como a ir negociando, ¿no? A ver, Dios, como que yo siento que debe de ser como por aquí. Ok, pasa el tiempo. Y voy en el camión y estoy escuchando una canción de esas de muertos, de esas de adulterio. Entonces, voy tarareando, qué padre esa canción, como que me gusta. Sigo negociando. Pero Dios sabe mi corazón, Dios sabe que en mi corazón no hay eso. ¿Sí me explicó? Y luego, me dan celos, por ejemplo, de mi esposa o de mi esposo, y entonces empiezo a decirle así, pareciera que tengo la razón, pero entonces voy negociando, voy como que poco a poquito, así como negociándole al evangelio, ¿no? Y hermano, congrégate los domingos. Es que pastora, ¿sabes qué? Es que me llegaron visitas. Voy negociando, voy como que poco a poquito abriendo camino a mi persona. No a Dios, a mí. Pero si no he matado a nadie, yo pastora. Si yo no vendo droga ni nada, yo no soy tan malo. Otra vez, regresemos a lo que dice Ezequiel 28:16. ¿A causa de qué? De la multitud de tus contrataciones. ¿Qué? Más fuerte. Fuiste lleno de iniquidad. ¿Sabes? Los cristianos pareciera que adaptamos la vida. Pareciera que queremos adaptar las cosas cuando no vamos a negociar con Dios. Ni tú, ni yo, ni el pastor dan un lugar en el cielo. Los lugares en el cielo los da el Señor. No damos lugares en el cielo, por si alguien se quería formar, yo no tengo boletos. Los lugares en el cielo los da Él. Fíjate, yo pensaba esta semana, mientras yo estaba orando, vino un pensamiento a mi cabeza. Cierra tus ojos tantito. Y cuando yo oraba, de repente como que tuve la sensación y el pensamiento, ¿qué tal si fuera la última oración que yo hago en mi vida? Y entonces así con tus ojos cerrados piensa, ¿qué palabras debe de tener esa oración última que tú vas a hacer en tu vida? ¿Cómo orarías por tus enemigos? Haz de cuenta que ya el Señor viene por ti, que ya
a su iglesia en la noche o que ya viene por ti en la noche, ¿cómo sería la oración por tus hijos? ¿Cómo sería la oración por tu pastor? Abre tus ojos. No podemos seguir con contrataciones, con pequeñas contrataciones, amado hermano. Es tiempo de consagración. Si Dios lo ha hablado, Él sabe por qué lo hace. Es tiempo de ser santos delante de Él. Es tiempo de hacer las cosas correctamente. Mira, yo hablo mucho con mis hijos porque a mí en lo personal, a mí no me gusta, nunca me ha gustado que mis hijos falten a la escuela, por ejemplo. Así llueve, así tiemble, mis hijos tienen que ir a la escuela. Así tengan sueño, no me importa. Y si se durmieron a las 3, lo siento, pero mis hijos tienen que ir a la escuela. Porque yo les digo a mis hijos, matemáticas es fácil de aprender, español es fácil de aprender, cálculo es fácil de aprender. Pero es bien difícil aprender constancia. Es bien difícil aprender perseverancia. Es bien difícil aprender trabajo. ¿Sí o no? Es bien difícil. Eso no lo enseñan en la escuela. Y fíjate, te voy a dar un ejemplo de esas contrataciones. Yo tengo un hijo. Y me dice mi hijo el primer día, mamá, es que no quiero ir a la escuela porque tengo sueño. Pues no vayas, hijo, al fin que nunca faltas, ¿no? Y luego el siguiente mes, mamá, es que ya mira, me empezó así como que a escurrir la nariz y entonces como que siento que no quiero ir a la escuela. Pues no vayas, quédate aquí conmigo. Y luego el siguiente mes, me duele el pie. Pues no vayas, hijito, quédate aquí conmigo. Y luego el siguiente mes, ya está bien nublado. No vayas, quédate aquí, hijo, en la casa, no vayas a la escuela. Y entonces ya cuando el niño terminó la secundaria te dice, ya no quiero estudiar, porque no me gusta ir a la escuela. ¿Quién fue el responsable, el niño o el papá? ¿Por qué? Porque solapamos cosas. Nos damos pequeñas contrataciones. Nos damos pequeñas contrataciones que decimos, no pasa nada. Yo les ponía un ejemplo la vez pasada y les decía, cuando alguien tira una botella en el mar, una botella de PET a la basura y la tira en la calle, ¿cuál es nuestro primer pensamiento? No pasa nada. A la larga ya pasó mucho y nos damos pequeñas contrataciones y entonces el corazón se empieza a llenar de ¿qué dice la Biblia? Fuerte. Se empezó a llenar de ¿qué? Iniquidad. Y mira cómo dice a continuación. ¿Y qué? Palabra clave. ¿Y qué? Y pecaste. Dice la Biblia en Santiago que nosotros somos tentados de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. Y cuando se engendra en nuestro corazón la iniquidad, da a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Así dice la Biblia. O sea, no fue de un día para otro, no fue así de, ya, ni modo, pequé. Me resbalé y pequé. Se me fue. ¿Sabes que no es así? A veces nuestro corazón empieza a amasar como los tamales. Empieza a darse pequeñas contrataciones que a la larga terminan expulsando de una atmósfera celestial a un ser que tenía un lugar celestial. ¿Sí o no?
Entonces, amado hermano, consagración, ¿qué es? Nosotros somos apartados para Dios. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. ¿Lo podemos leer en voz alta todos juntos? Dice aquí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por quién, ya no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que nos hace vivir como no consagrados, como no apartados, como dice la Biblia en Efesios, como hijos de desobediencia. Esto es lo que nos hace vivir mal. Esto es lo que sigue a continuación. Las cuales son, ¿qué? Adulterio, fornicación. Fíjate, no es que seamos santurrones. Esa palabra yo creo que hasta se me entiende. Pero estamos con nuestros hijos viendo la tele y a veces pasan escenas que ni siquiera tú y yo controlamos en nuestro propio corazón, mucho menos ellos. ¿Sí o no? Y decimos, pues es que ya están grandes, ¿que no? Ya mis hijos son adultos, ¿o no? ¿No les pasa? Bueno, pasa en otro lugar, ¿no? Pero hay cosas que jalan nuestro corazón. No es que seamos santurrones y de, ay, no, yo no quiero ver esto, ay, yo no quiero saber esto. No, sabemos, conocemos. Pero esas pequeñas contrataciones, ¿a qué llevan a un hijo? A que con el tiempo, al rato, es normal ver pornografía, ¿sí o no? En el mundo es normal, no debe ser normal para nosotros. Allá afuera, ¿qué crees? Allá afuera es normal. Allá afuera, si no miras pornografía, tú eres el raro. Pero allá afuera es normal. Hay un comercial que les digo a mis hijos, ese comercial no me gusta. Es una frase que no me gusta, porque dice, habla de que dice, es normal esto. Yo les digo a mis hijos, no es normal. Al rato vamos a decir, es normal pecar, es normal hacer lo malo, es normal. No es normal, no lo podemos comprar, no podemos comprar ese negocio que el diablo quiere vender a nuestra cabeza. No podemos comprar ese negocio que el diablo quiere vendernos aquí. No es normal. Dice aquí, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Ay, no, pastora, no, yo, mira, no tengo ni hechicería, no tengo ni adulterio, no tengo ni inmundicia. Pero entonces llegué a la palabra enemistad, ¿no? No es solamente en lo externo, aquí en mi corazón. ¿Me puede repetir, por favor? Gálatas 5, 19. ¿Sabes? A veces vemos también como normal. Ahora la gente ya no se casa, ¿verdad? Ahora la gente ya no se casa. Antes, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos, si un muchacho
¿Qué hacían los papás? Te casas. No, pero es que no estuve en la noche con mi novio. ¿Y qué decían los papás? Lo siento mucho, pero te casas. ¿Sí o no? ¿Y a cuántos casaron? Y a lo mejor ni siquiera hicieron nada malo y los casaron. ¿Por qué? Para nuestros padres, para nuestros abuelos, no era normal. Eso no era normal. No era normal que el muchacho se fuera con la muchacha. Hoy en día la gente ya no se casa. Hoy en día la gente se junta. ¿Y sabes cuál es lo peligroso? Que para ti y que para mí sea normal. Muy peligroso. Muy peligroso que sea normal. ¿Por qué? ¿Sabes que para los papás, yo creo que para los papás del niño que mató allá en Torreón, Coahuila, yo creo que para esos papás era normal que el niño supiera qué era una pistola y cómo se manejaba una pistola? Normal. Que mi hijo se haga hombre o que mi hijo fue normal. Para ese niño fue normal escuchar maldiciones de la gente. Para ese niño fue algo normal escuchar que el padre se refería al vecino. No, es que no sé qué, que no sé cuánto. Para el niño fue normal. Tan normal que este niño agarró una pistola, traía 2 pistolas y mató a su maestra. Eso no es normal, amado hermano. Esas son pequeñas contrataciones, ¿sí me explico? Esas son las pequeñas contrataciones que tú y yo debemos de dejar. No podemos estar negociando. Mira, no va a haber negocio que funcione con el diablo. No es buen, no, ese diablo, el diablo no es buen negociante. Él va por todo. Él no va por poquito. Él va por todo. Y nosotros no podemos prestarle nuestro oído al diablo para decir, pues sí, ¿verdad? Como que sí me gusta esto, como que sí. No tiene nada de malo. No le estoy haciendo mal a nadie. Pequeñas contrataciones que llenan nuestro corazón de iniquidad. Y luego esa iniquidad da a luz pecado y el pecado da a luz la muerte. Te decía, hoy en día las personas ya no se casan. La gran mayoría de las personas, según el INEGI, se juntan para ver si funciona. Y si no funciona, pues al fin que no estábamos casados, ya nos separamos y pues ya no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya no se le da el mismo valor al matrimonio. Ya no se le da el mismo valor a un pacto que se hace. Ya es normal. Dice aquí la Biblia: enemistades, ¿qué más? Fuerte, 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 díganme fuerte. ¿Cómo? Enemistades, ¿qué más? Pleitos, celos, Más fuerte esa palabra. pleitos, celos. No, nosotros no. Eso es para otra iglesia. Eso no es para nosotros. Eso es para otro lugar. ¿Qué dice? Pleitos. ¿Qué más? Celos. ¿Sabes que los celos son producidos por un demonio? Los celos son producidos por un demonio. Aguas. Aguas. Los celos los produce un demonio. Y no con esto te quiero, no te estoy diciendo, bueno, es que si tu esposa anda con una persona, o así, bueno, tú como si nada. No. O sea, somos carne, puede dolernos, pero los celos son producidos por un demonio. Dice aquí, celos, ¿qué más? Iras. Iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias. Yo he escuchado una palabra que a muchas personas les he escuchado, pero es envidia de la buena. ¿Dónde dice la Biblia que hay envidia de la buena? Pero es que si el hermano se compró unos tenis Nike, yo también quiero traer unos tenis Nike. Eso es envidia. Pero es que si la hermana trae unos zapatos, no sé, cualquier marca, yo también quiero unos zapatos, aunque sean de otra marca. Eso es envidia. Pero es que como fulanito, si ni hace nada, ¿cómo le dieron un mejor trabajo? Eso es envidia. Pero es que mira, ni trabaja y mira cómo le va. Eso es envidia. ¿Te das cuenta? Te estoy hablando de las pequeñas contrataciones. Pequeñas cositas. ¿Qué más dice aquí? Homicidios. No necesito ir a matar a alguien para ser homicida. Tan solo con que yo vea en el trabajo a esta señora que me cae mal, uy, ¿no? Y se nos va la boca y la corrieron para que se le quite. Porque lo que me hizo el otro día, eso ya lo matamos. No necesitamos una pistola, ya la matamos. Eso es matar a alguien. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practiquen tales cosas. Mira, alguna vez una persona me decía, y con toda libertad lo puedo decir, pastora, es que ¿por qué ustedes los cristianos no quieren a los homosexuales? Y yo le contesté, no es que no los quiera, yo puedo quererlo o no quererlo, da igual que yo quiera, ¿no? Si yo diera los lugares al cielo, entonces que se preocupa porque yo los quiera. ¿Pero qué crees? Que yo no doy lugares al cielo. La Biblia es clara. Sin embargo, hay pecados como esos que se ven, y hay otros pecados que no se ven. Es pecado. Hay unos que se ven y hay otros que no se ven. Para mí los más graves pues pueden ser los que no se ven. Pero no se trata de que yo quiera a alguien o no. Sí debo de amarlo. Pero si yo diera los lugares al cielo, pues mira, con que quede bien conmigo es suficiente. Pero yo no doy ningún lugar. Los da la palabra, los da el Señor. Y dice, los que practican tales cosas, ¿qué hacen? ¿Sabes por qué los cristianos vivimos en una estira y afloja, entre tantito el diablo, entre tantito nuestra carne, entre tantito nosotros, el problema con el esposo, el problema con los hijos, y es una estira y afloja de todo el tiempo, de toda la vida, porque hay muchas puertas que nosotros le hemos abierto al diablo en nuestra casa. Y el diablo viene y hace lo que quiere de tu casa, y hace lo que quiere de tu familia, y hace lo que quiere de tu matrimonio, y hace lo que quiere de tu economía, pero nosotros le abrimos las puertas al diablo. Es como que yo te regalara un costalito y ahí va a caber la bendición de Dios. Y tú oras y le dices a Dios, bendíceme Señor, bendíceme, que me vaya bien, y Señor, y esto, y mis hijos, y mi esposo, y bendíceme. Sí, pero ¿sabes? Esas puertas abiertas le hicieron agujeros al costal. Y ahí va la bendición la primera vez. Y se salió todo del costal. Y entonces volteas a ver tu costal y le dices a Dios, bendíceme Señor. Bueno, te voy a volver a bendecir. Ahí te va.
Y cuando volteas a ver el costal, ya no tiene nada el costal. Y entonces otra tercera vez le dices al Señor: Señor, bendíceme por favor. Y Dios siempre bendice, Dios es bueno. Pero llega un punto en el que Dios dice: a ver, hijo, te estoy dando, y eres tú el que no valora lo que yo te doy. No soy yo el que no te quiero bendecir, yo te quiero bendecir, pero eres tú el que tiene esos agujeros en ese costal. Pero bendíceme, pero pastor, es que Dios a mí no me escucha, es que yo siento que ya se olvidó de mí, es que nos va mal, es que no sé qué. Dios te quiere dar, Dios te da. Pero el agujero que tú le hiciste a ese costal te está robando tu bendición. Dice más adelante: más el fruto del Espíritu es, primer punto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No me ponen el tiempo, todavía me queda tiempo. ¿Cuánto? Colosenses, vamos a Colosenses. Bueno, ustedes me dicen que horas ya no hablo. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. ¿Y están ahí en Colosenses? Dice aquí el versículo 12: vestíos pues como, ¿sabes qué es esa palabra escogidos? Esa palabra escogidos hace referencia a la palabra santo, apartado, escogido, nazareo, consagrado. Vístanse como escogidos. Se los voy a leer en otra Biblia. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro. Les voy a leer esta versión. Dice aquí: Dios los ama mucho. Pongan atención. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, sean humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja de otro, perdónese, así como el Señor los ha perdonado. Pero sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión entre ustedes. ¿Sabes? Es tiempo de consagrarnos. Mes 1, consagración, que es el mes de enero. Yo quiero que tú pienses ahorita en alguien que has hablado, que le has hablado de Cristo, en alguien que tú deseas que venga a los pies de Cristo, en alguien que necesita a Cristo, o en alguien que conoció a Cristo y se apartó, pero que pienses en una persona. Porque de aquí a junio, tú y yo vamos a trabajar por esa persona. Una persona. ¿Ya la tienes en tu cabeza? Una persona. Y entonces el primer mes es la consagración. Porque voy a ir a ganar a esa persona. Eso es amor.
Empieza por sacar la música que no le agrada a Dios de tu casa. Dice la Biblia que eso es anatema. Empieza por sacar los libros, las revistas que no le agradan a Dios de tu casa. Empieza a sacar esas cosas que no son de Dios de tu casa. Yo les decía el otro día, aún los toppers que nos prestan, tenemos que entregarlos. Mi mamá siempre nos ha dicho que eso, dice mi mamá, eso no es tuyo, entrega eso. Uy, ¿no? Aún esas pequeñas cositas, esto no es mío, esto no me gustó a mí. Voy y se lo doy a la que le gustó, porque no es mío. En eso hay bendición, amado hermano. En eso le estamos cerrando las puertas al diablo. Si tú no has diezmado, no se trata de pedir el diezmo. Si tú no has diezmado, a mí no me estás haciendo daño. A los de al lado tuyo no les estás haciendo daño. El único que está abriendo una puerta eres tú y es tu economía. Si tú no has diezmado, empieza por diezmar. Empieza a traer tu diezmo al alfolí, dice la Biblia. Eso es consagración. Si tú tienes rencor en tu corazón, empieza por perdonar al que te hizo algo. En eso hay consagración. Si tú tienes que pedirle perdón a alguien, pídele perdón. Si tú no has honrado a tu padre y a tu madre como la Biblia habla, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? En serio, tú levanta tu mano. ¿Tú crees que viene pronto? ¿De veras, de veras, de veras? Y como que se tendría que ver en nuestra vida que creemos que viene pronto, ¿o no? Entonces levanta tu mano. Sí, sí creo que viene, y ese creer se tiene que traducir en un estilo de vida. Porque si no tengo un estilo de vida, entonces yo no creo que Cristo venga pronto. ¿Tienen ahí la otra diapositiva? Mes 2. ¿Qué dice? Oración y ruego. A veces queremos ganar almas a bibliazos. Y es oración, ¿y qué más? Y ruego. Así como alguien un día oró por ti para que tú estuvieras en este lugar. Oración y ruego. ¿Ya tienes el nombre de esa persona en tu cabeza? Ok, tenemos que orar. Todo febrero va a ser oración y ruego por esa persona. Tercer mes. Traer los nombres a este lugar para que sigamos orando por esas personas. Cuarto mes, compartir con amor. Tal vez tengo que llegar con esa persona y decirle, Cristo te ama. Ay, cállate, déjame de decir esas cosas, que tú, que no sé, que no sé cuánto. Dice ahí compartir con amor. Y no vamos a hacerle, ay, yo ya no vuelvo a ir, mi pastora dijo, yo mejor ya nada, porque no entiende esta persona que... No. ¿Sabes? Yo tenía, te lo platico como testimonio, en un trabajo tenía un chef y una cocinera. Decían, cuando él entre, todos vamos a empezar a cantar alabaré, alabaré. Entonces, cuando yo entraba a la cocina, empezaban todos ahí, alabaré, alabaré, hola hermana, y me hacían burla. Y yo la verdad es que no los consideraba, no me ofendía, ni me sentía mal. Y siempre les estaba hablando del Señor. Y a veces esta cocinera que tenía, a veces hasta me enfrente de los demás, les dije, bueno, yo te traigo un regalo.
ella se sorprendió mucho porque decía, ¿cómo Edna me va a dar un regalo? Si yo siempre le hago burla a Edna. Entonces agarro el regalo y le regalé su Biblia y ella se quedó así como, wow, nunca nadie me había regalado en mi cumpleaños una Biblia. Pasaba el tiempo y yo le decía, tráete tu Biblia y yo te enseño. Y a la par de eso, pues ellos seguían como haciendo burla de que yo era cristiana, ¿no? Un día se empezó a sentir mal y le dije, déjame orar por ti. Empecé a orar por ella en el trabajo. Se sintió bien. Ay, Edna. Y luego me hacía ella fama en el trabajo. Es que ella es milagrosa y no sé qué, y que te haga oración y ya vas a sanar. Y pasó el tiempo y un día ella tuvo un problema. Y cuando ella tuvo un problema, yo le dije, vente, vamos a orar porque Dios va a hacer algo. La primera vez que la invité, así. Me costó, bueno, al Señor le costó su sangre. Costó tiempo, pero sabes, es bien difícil amar a quien no te ama. Es bien difícil amar a quien se burla de ti. Por eso muchos cristianos ya no compartimos el Evangelio. Y dicen algunos, y es correcto, yo no quiero hablar, yo quiero que vean mi vida. Y es correcto, pero ¿qué dice la Biblia? Ir por todo el mundo y tiene que ver con lo que yo hablo. Tengo que predicar el Evangelio con mi boca y tengo que predicar el Evangelio con mi vida. A la fecha, esta persona que te digo es cristiana, una persona que nadie diría que de acá se convirtió hasta acá, y Dios hizo algo en su corazón. Por eso tenemos que compartir con amor, no darnos por vencidos. Si tienes que llevarle un regalito, llévale un regalito. Ay, ya me va a venir a predicar. No le digas nada, que sepa que lo amas. Siguiente mes. Ahora sí, hasta el quinto mes te voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto y esto y esto, y que si tú confiesas a Cristo como tu Señor, Él va a venir a morar a tu corazón y Él va a ser morada en tu corazón y te va a hacer salvo de esto, de esto y de esto. ¿Sí? Sexto mes. Fiesta de invitados a la iglesia. Amado hermano, tenemos mucho trabajo. Cristo viene pronto y está profetizado. En los últimos tiempos va a venir mucha gente a los pies de Cristo. ¿Y quién va a ir por esa gente? ¿Dónde están los evangelistas? Así de. Tenemos que salir y predicar el evangelio. Tenemos que adquirir una responsabilidad en el reino. La responsabilidad no es solamente del pastor y mía. Que el pastor vaya por las almas. Es que si la iglesia no crece es por el pastor. Oye, tú tienes un trabajo en el reino. Tú tienes una responsabilidad en el reino. No solo yo. Tú tienes una responsabilidad en el reino de los cielos. Mi mamá cuando empezó a conocer del Señor, fíjate, sin ser líder, sin ser pastora, sin ser evangelista, sin conocer los ministerios, mamá agarraba y al que veía en la calle y ven y tú recibes al Señor y no sé qué. Hoy hay personas que son pastores y que son ancianos de otras iglesias que hace muchos años recibieron al Señor con mi mamá. Tú no sabes si a esa persona a la que tú le vas a hablar del evangelio se va a convertir en un pastor internacional. No sabemos. Pero tenemos que empezar por el principio. Consagración. Deshacernos de las enemistades aquí. Deshacernos de la murmuración, del chisme, de la contienda. Quiero terminar con esto. Hijos, ayúdenme, por favor.
palabra para la iglesia. Jeremías 4:14. Di conmigo, esta palabra es para mí. Lo que dice Jeremías 4:14 es para mí. ¿Sabes qué es lo más lindo de todo? Que así tú y yo nos equivoquemos 1000 veces, la sangre del Cordero nos sigue limpiando. Y lo único, mira, decía mi marido en la mañana algo que me gustó. Los consagrados de la familia del sacerdote eran por ese vínculo, familia, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Familia, decía mi marido. Solo por pertenecer a una familia tenían el derecho de estar en el sacerdocio. ¿Qué crees? Tú y yo no tenemos sangre judía. ¿Qué crees? Que tú y yo no tenemos rasgos de judío, estamos morenitos. Somos bien mexicanos. ¿Cómo? ¿Por qué podríamos pertenecer a ese pueblo escogido? Los vínculos solo los hace la sangre. ¿Sí o no? Familia se llama familia por la sangre. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cómo tú y yo podemos ser de un pueblo escogido? ¿Cómo podemos ser apartados? ¿Cómo es que podemos ser consagrados si no tenemos sangre? Hay una sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que esa sangre ha sido rociada sobre nuestras vidas. Y sabes, esa sangre tiene una doble, nos hace de manera doble hijos. ¿Por qué? Porque esa sangre de ese hombre fue judío. Entonces nos hace parte de un pueblo en la tierra. Pero ese hombre no solo era hombre, ese hombre era Dios. Y esa sangre nos hace partícipes de un pueblo, de una iglesia. Si tú has aceptado la sangre del Cordero como el precio y el pago por tus pecados, significa entonces que tú eres consagrado. Significa entonces que tú eres apartado, que tú eres elegido y que tú debes de vivir como elegido. Porque, ¿sabes? Esa sangre nos redimió. Redención significa pagar un precio por alguien. Jesús pagó un precio por nosotros. Ya tú no te perteneces a ti. Ya tú le perteneces al Señor. Ya tu vida no es tu vida. Le perteneces al Señor. Así como Sansón, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, tú ya le pertenecías al Señor. La sangre de Jesús te compró. Ahora tienes un dueño. Ahora yo tengo un dueño. Y yo tengo que vivir para ese dueño. Ponte de pie.